Ciudadanos de Irán, mientras vemos la historia desarrollarse ante nuestros propios ojos, solo puedo imaginar lo que están sintiendo ahora mismo. Sus opresores gastaron más de 30.000 millones de dólares apoyando a Assad en Siria. Hoy, después de solo 11 días de lucha, su régimen se derrumbó en el polvo. Sus opresores gastaron miles de millones apoyando a Hamás en Gaza. Hoy su régimen está en ruinas. Sus opresores gastaron más de 20.000 millones de dólares apoyando a Hezbollah en el Líbano. En cuestión de semanas, la mayoría de los líderes de Hezbollah, sus cohetes y miles de sus terroristas se convirtieron en humo. El dinero que sus opresores les robaron, literalmente estallaron en llamas. Deben estar furiosos imaginando las nuevas carreteras, escuelas, hospitales, que podrían haberse construido con las decenas de miles de millones de dólares que sus dictadores desperdiciaron apoyando a terroristas que pierden una y otra vez. ¿Saben por qué los opresores de Irán siguen perdiendo? No es solo porque son incompetentes y crueles. Es porque buscan conquistar otras naciones para imponer una tiranía fundamentalista en Medio Oriente y en todo el mundo. Lo único que busca Israel es defender nuestro Estado, pero al hacerlo, estamos defendiendo la civilización contra la barbarie. Los eventos históricos que presenciamos hoy son una reacción en cadena al ataque a Hamás, la aniquilación de Hezbollah, el ataque a Nasrallah, los golpes que asestamos al eje del terror del régimen iraní. Y todo esto ocurrió, como señaló el presidente Trump esta semana, debido a Israel y su éxito en la lucha. Quiero dejar claro, Israel quiere paz. Queremos la paz con todos aquellos que realmente quieren la paz con nosotros. Y no tengo ninguna duda de que ustedes, el pueblo de Irán, lo saben. Sé que, así como queremos la paz con ustedes, ustedes quieren la paz con nosotros. Pero sufren bajo las reglas de un régimen que los subyaga y los amenaza y les miente. ¿Saben de qué está realmente aterrorizado este régimen? Está aterrorizado de ustedes, el pueblo de Irán. Y un día, sé que un día, esto cambiará. Un día Irán será libre. Mujeres, vida, libertad. San, Zendeji, Assadi. Este es el futuro de Irán. Ese es el futuro de la paz. Y no tengo ninguna duda de que haremos realidad ese futuro juntos, mucho antes de lo que la gente piensa. Sé y creo que transformaremos Oriente Medio en un faro de prosperidad, progreso y paz. Gracias. La reducción israelí del poder de Teherán podría facilitar un golpe iraní y un posible acuerdo de rehenes. Jerusalén, Israel. Según varios informes, los líderes militares israelíes creen que el éxito de un posible golpe contra Irán ha mejorado mucho después de sus embestidas dentro de Siria en los últimos días. Después de más de un año, Israel y Hamás también pueden estar a punto de llegar a un acuerdo para liberar algunos rehenes, incluidos los estadounidenses. Con Hezbollah e Irán dramáticamente debilitados, los líderes israelíes y estadounidenses creen que Hamás puede estar preparado para llegar a un acuerdo sobre los rehenes. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró: "Durante meses, creemos que Hamás estaba esperando que muchos otros actores y fuerzas vinieran a rescatarlos, a ayudarlos. Sin embargo, ahora los líderes restantes de Hamás pueden darse cuenta de que Hezbollah e Irán no son lo suficientemente fuertes para salvarlos. Hamás tiene que estar mirando al mundo hoy y darse cuenta de que la caballería no viene a rescatarlos. Y por eso, uno esperaría que los recientes acontecimientos en Siria lo refuercen para ellos. Están cada vez más aislados y deberían llegar a un acuerdo", dijo el asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Después de días de golpes, Israel ha destruido la mayoría de las defensas aéreas de Siria, una de las mejores de la región. Ahora, las fuerzas de defensa de Israel ven una oportunidad de embestir los sitios nucleares de Irán con mucho menos peligro, ya que el camino más directo de Israel a Irán es a través de Siria. Joel Rosenberg, editor en jefe de All Israel, dice: "Seamos claros,
Netanyahu y las FDI han eliminado la mayoría de los misiles de Hezbollah y toda la infraestructura extremista de Hamas. De repente, los brazos derecho e izquierdo de Irán están cortados e Israel eliminó los sistemas de defensa antimisiles, los sistemas de defensa aérea alrededor de Teherán en su último golpe. Así que el camino está despejado. Rosenberg agregó: tengo la sensación de que el ministro de Asuntos Exteriores, Gedeon Saar, Netanyahu y el nuevo ministro de Defensa, Yisrael Katz, están considerando muy activamente un golpe masivo contra las instalaciones nucleares de Irán. No lo estoy prediciendo. Creo que Trump puede estar diciendo: Bibi, ¿por qué no esperas? Déjame ayudarte. Concluyó: creo que Israel tiene una ventana para embestir y destruir todas las instalaciones de armas nucleares de Irán ahora. Por tercera vez en los últimos meses, Netanyahu se ha dirigido directamente al pueblo iraní. Parece un intento de persuadirlo para que derroque al régimen que lo ha oprimido y empobrecido. ¿Saben de qué está verdaderamente aterrorizado este régimen? Está aterrorizado de ustedes, el pueblo de Irán. Y un día, lo sé, un día esto cambiará, un día Irán será libre. Netanyahu señaló cuánto dinero del pueblo iraní ha desperdiciado el régimen. Su opresor gastó más de 30.000 millones de dólares apoyando a Assad en Siria. Hoy, después de solo 11 días de lucha, su régimen se derrumbó en el polvo. Su opresor gastó miles de millones apoyando a Hamas en Gaza. Hoy, su régimen está en ruinas. Su opresor gastó más de 20.000 millones de dólares apoyando a Hezbollah en el Líbano. En cuestión de semanas, la mayoría de los líderes de Hezbollah, sus cohetes y miles de sus terroristas se convirtieron en humo. Marzieh Mirizadeh, nacida en Irán, que fue arrestada y condenada a muerte y contó su historia en el libro Un viaje de amor con Dios, nos dijo: este régimen malvado es brutal, está acabando gente, a cientos de miles de personas en las cárceles, acabaron a personas. Este año ejecutaron a miles de personas. Escucho muchos buenos mensajes de Irán sobre lo mucho que los iraníes están cansados del régimen de la República Islámica. Están cansados del Islam. Incluso cuando estuve en Irán, sirviendo al Señor durante 5 años, hablé con miles de iraníes y pude ver cuánta sed tienen de la verdad y cuánto están cansados de este régimen y las reglas islámicas. Amirizadeh cree que es importante que los cristianos oren por el pueblo de Irán. Ella declaró: para que podamos orar por la caída de este régimen, para que finalmente los iraníes recuerden su libertad. Pero por encima de eso, lo más importante que es mi oración, es que el reino de Dios venga a Irán y que los iraníes encuentren la verdad a través de Jesucristo. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Saludos de parte de Jazz Productions. Nos vemos en un instante.